Continuem en prop de tu és el moment ara de rebre una vegada més en el nostre plató al gran Juanjo Grau desde VIP Abogados. Juanjo, buenos días. Buenos días, Bea, cuánto tiempo ¿Cuánto sin tiempo? verte. Sí. Bueno, es bonita la causa por la que no te he Sí. visto antes, pero bueno, me alegro mucho de volverte a ver como siempre. Pues igualmente y encantados de que estés una vez más con nosotros porque de ti siempre aprendemos muchísimo. Bueno, todos Juanjo. aprendemos de todos, dicen que nadie es absoluto salvo. Bueno. Juanjo, estábamos hablando previo a la entrevista y hablábamos de la muerte, ¿no? Hablábamos de todo lo que reúne el proceso de la muerte, que si ya de por sí, pues evidentemente nunca es bueno, pero alrededor lleva muchas cosas y entre ellas lleva lo que llamamos testamento. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿hacemos testamento en España? ¿La gente está acostumbrada a este término? La gente hace unos años hacía más que ahora. Se siguen haciendo testamentos, pero el hacer testamento y hacerlo como, no sé, como un traje genérico, pues es menos malo que no hacerlo, depende de situaciones. Lo bonito, importante y adecuado es hacer desde que se está en vida hasta el momento en que llegue el causante o persona que fallece, ir repartiendo lo que es su patrimonio y sus bienes para, dentro de la legalidad, tributar lo mínimo posible. Pero como bien sabes, cada comunidad dentro de la misma nación, del mismo país, en unas comunidades se paga o se tributa unas cosas, en otras se bonifican otras, y aquí unificación realmente no existe. ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas a ir tramitando y gestionando cosas desde que estás en vida, ya sabes más o menos sus destinos, y esto no significa que tengas que dar tu patrimonio, en absoluto. Tú puedes ir atribuyendo bienes, a lo mejor en nuda propiedad, o incluso algunos en pleno dominio en función de las cantidades, y reservarte lo que es la disposición de los mismos si en un momento determinado quieres tú venderlo o alquilarlo o hacer cualquier cosa. O sea que estás, digamos, repartiéndolo de un modo protegido. ¿Con esto qué ganarás? Ganarás que cuando llegue el momento no se den, vulgarmente hablando, de hostias, que se ahorren mucho dinero todo el mundo y que haya muchos menos problemas de los que ya genera por sí el tema de la muerte. Juanjo, ¿todos estamos obligados a hacer testamento o en qué momento una persona está obligada a hacerlo? No, a ver, el testamento es algo voluntario. Si existe testamento, pues será con testamento que regulará las condiciones después de la muerte siempre que no infrinja la ley. Si no hay testamento, pues será una muerte ab intestato, o sea, una declaración de herederos, y a partir de ahí, conforme regula la ley, se repartirán los bienes. Lo que sucede aquí es que si no hay testamento, los bienes se van a repartir conforme dice la ley. Si hay una casa y corresponde repartirla entre 3 personas, por ejemplo, se dividirá la casa entre 3, salvo que ellos lleguen a un acuerdo, cosa bastante compleja. Si hay testamento y el testamento no es un testamento concretamente especificando cada una de las cuestiones, cuando llegue el momento se repartirá conforme a testamento, pero no habrá un destino que sea esta es para ti, esta es para otro, esta es para el otro. Porque el testamento se tiene que ajustar siempre al derecho, el derecho a la ley, y la ley, si no se hace bien hecho desde un primer momento, y hacerlo bien hecho para mí no es hacer un testamento del que llegas y dice de tú pa' mí, de mí pa' tot y lo que sobre pas de mes. Esto es, vamos, hace, no sé, 100 años o 50 años podía ser algo bastante habitual, sigue siendo algo habitual, porque claro, cuando había pocos patrimonios y había pocas cosas y había una casita y un terrenito, pues vale, incluso esto crea una complejidad, pero ahora que ya empiezan, que si el piso de la playa, los 2 vehículos, el apartamento, la casa del pueblo, o sea, yo creo que hay más que dirigir exactamente a dónde se quiere llevar ese patrimonio para luego evitar el conflicto de los herederos, porque si no evitamos el conflicto, al final la herencia no es ni para unos ni para otros. La herencia es para los abogados de las partes, para los procuradores, tasadores, contadores, partidores, gastos. ¿En qué momento, Juanjo, una persona se puede plantear o se debe plantear hacer testamento? El testamento realmente es cuando tú tienes alguien a quien dejarle un patrimonio y tienes un patrimonio, porque si no tienes patrimonio y no tienes a quién destinarlo, pues evidentemente, pase lo que pase,
te da igual. Si tienes patrimonio, lo podrás destinar a alguna finalidad o a alguna persona, y si no tienes patrimonio, pues nada vas a dejar. Si el patrimonio puede ser activo o puede ser un pasivo, o sea, en lugar de haber bienes y derechos, hay deudas. Entonces, cuando se tienen deudas, hay que tener muy claro que cuando se hereda y se acepta una herencia, se está heredando tanto lo positivo Eso es el siguiente como tema que lo te quería negativo, preguntar. porque esto también hay que tenerlo. Siempre hay que asesorarse con un profesional que se dedica a la materia hereditaria. Conocemos todos el derecho hereditario. Practicarlo lo practicamos solo unos pocos. No hay tantos que dominen el tema hereditario. Si bien lo conocen, una cosa es saber jugar al fútbol y otra es jugar en primera división. Son cosas distintas. Juanjo, cuando una persona, en este caso, por ejemplo, que tantas vidas se han perdido, ¿no?, con la pandemia, seguramente ha habido gente que no le ha dado tiempo a hacer testamento porque se ha ido muy rápido, ¿no? Y tenía un patrimonio que no ha podido dejar por escrito a quién se lo quería dejar y cómo. ¿Cómo se reparte eso? ¿Cómo funciona la ley en este caso? Bueno, partimos de la base de que cuando hay un patrimonio, por regla general, se suele tener un buen asesoramiento porque tienen pues, buenos abogados que les están tramitando, gestionando y ayudando en sus decisiones. Cuando hay un gran patrimonio y no hay un buen asesoramiento, eso es cosa muy extraña. Suele suceder en los premios de loterías de Euromillones y demás. El hecho de que haya un gran patrimonio sin testamento es bastante extraño, no suele ser habitual. Pero se haría una declaración de herederos, no habría testamento. Como siempre, la causa de la herencia es mortis causa, no es inter vivos en la donación. Y cuando no hay testamento, pues lo que se reparte es conforme establece la ley. Si hay descendientes o no hay descendientes, hay cónyuge, el cónyuge vive o los descendientes viven. Si no hay descendientes y no hay cónyuge, si hay ascendientes. O sea, vamos a buscar todas las escalas que marca la norma para decir, primero, ¿hay hijos o no hay hijos? ¿Los hijos están o no están? ¿Hay nietos o no hay nietos? Si hay hijos o no hay hijos pero hay nietos, y si no, luego si hay padres, y si estaba casado o estaba divorciado. Todo esto hay que tenerlo en consideración. No obstante, el hecho de que no haya un testamento cuando hay un gran patrimonio y hay una serie de personas que van a ser, en este caso, herederos, bien forzosos o bien no sean forzosos, lo que es aconsejable es, yo tengo este patrimonio y querría destinarlo a estas personas dentro de la legalidad, pagando los mínimos impuestos posibles. Y entonces lo que haremos será ver qué es lo que se utiliza, lo que no se utiliza, hacer unas reservas de disposición para que la gente pueda disponer de su patrimonio, reservarse los usufructos, hacer unas donaciones, lo que sería del pleno dominio, no, sino la nuda propiedad, y a partir de ahí, haciendo este juego de malabares, conseguir que cada uno tenga los bienes que pensaba destinar el causante, que es la persona que fallece, y que con ese patrimonio no quepa la posible discusión de si esto es para ti, es para mí, yo quiero esta porción, tú quieres la otra. Entonces, lo mejor es destinar los bienes a cada uno de ellos. Y eso, lo recomendable es hacerlo en vida. Si no se hace en vida, luego alguien proveerá. Vienen los problemas. ¿Y cuántas veces existe un número? Porque hay gente que puede cambiar el testamento, cambiar de ideas, cambiar de pensamiento. ¿Hay un número limitado de veces para cambiar el testamento? ¿Cómo funcionan esos cambios de testamento? ¿Es fácil hacerlo? La pregunta es buena y así genéricamente te dirían, no, el testamento es infinito. No, hay dos momentos en los que no se puede cambiar el testamento. El primero es cuando no te quede más dinero para hacer otros testamentos y el segundo es cuando te mueres, que evidentemente no se puede Lo que cambiar. se ha quedado, se ha quedado. Habría una excepción también si tienes un testamento y luego te incapacitan posteriormente. Pero bueno, entrando al caso concreto, hay gente que suele cambiar los testamentos 2, 3, 4 veces. No es tan habitual, porque lo normal es de padres a hijos que se vaya haciendo, pero lo que no están habituados muchas personas es a ir haciendo ya los repartos, ya no mortis causa, sino inter vivos. Ya la sucesión que sea más donación que sucesión, porque la donación se pueden reservar ellos la disposición de ese patrimonio mientras vivan el usufructo, incluso venderlo si quieren,
pero en el momento en que suceda, por la desgracia que fallecen, ese patrimonio ya está atribuido a una persona concreta y ya no cabe cuestión de litigio. Ya no vamos a entrar en un juzgado, no vamos a hacer tasaciones, valoraciones, salvo que se haya hecho mal repartido. No se puede llegar y decir, a ti te doy todos los campos de sal que tengo en un pueblo de pescadores y al otro le doy pues todos los palacios que tengo, no sé, en París. O sea, siempre tiene que haber lo que se llama que no haya una invasión de legítimas, o sea, el mínimo no te lo pueden quitar. Pero no hay una diferencia, por ejemplo, justo el ejemplo que acabas de poner, la legítima no te la pueden quitar, pero a partir de ahí no, entonces no puedes hacer lo que tú quieras. O sea, tú tienes 2 hijos, con uno te llevas bien, con otro mal, y tienes que dejar a los 2 por igual. No, a ver, la legítima sí que se puede, diríamos, estamos hablando de desheredar, que en alguna ocasión hemos hablado de desheredar. Para desheredar las causas están muy tasadas. Está muy tasadas la desheredación y hay que acreditarlas y demostrarlas. El tema de desheredar yo creo que nos llevaría a un programa completo volverlo a explicar. No obstante, para desheredar tiene que haber una causa más que suficiente. Pues negar alimentos al padre, que negar o a la madre, al progenitor. También el tema de que haya un tema penal por medio en que ataque lo que es vía penal el heredero a los progenitores o, en su caso, a quien corresponda o proceda. Pero la desheredación es algo muy... no se suele ver, aunque sí se suele desear. Hay mucha gente que desea desheredar. Hay algunos casos que son por una, digamos, una mala comunicación o una mala información en unos años últimos de vida, y a una persona que es mayor es muy fácil que estas buenas gentuzas les cambien la mente, los lavados de cerebro. Te coge una persona de 80, 90 años y le dicen, es que nosotros sí te queremos y el otro no te quería, cuando ha estado el otro toda la vida cuidándolos. Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado. Por eso, cuanto antes se solucionen los problemas, porque esos serán problemas, mejor protegeremos que luego no lleguen estos listillos de turno, o listillas de turno, da igual, o listilles ahora, porque ya estamos en una moda que al final ya no sabemos... Ya no sabe uno cómo hablar. Ya no sabemos quién es el más tonto de los tontos. Pero yo considero que siempre hay que solucionar las cosas en vida. Se considera que solucionarlo en vida te va a dejar menos guerra en un futuro, más paz, más tranquilidad, menos impuestos y más bien asesorado. Y el hecho de que la gente no esté con la incógnita de qué me va a dejar o no me va a dejar, siempre hay la legítima, la mejor a la libre disposición, y a partir de ahí con esto vamos a jugar con sus voluntades, o sea, la legítima a los legitimarios, la mejora a la legítima y la libre disposición se deja quien quiere. Se deja quien quiere, pero hay veces, mira, el otro día tuve un caso muy gracioso, una persona que quería dejar, no tiene herederos y lo quería dejar toda la herencia a otra persona que le cae muy bien, pero la otra persona resulta que no es nada, no tiene, la única familia que tiene nada es Adán y Eva, para los que sean religiosos, pero además como esta persona tampoco es creyente católica ni cristiana, que es musulmana, pues ya no cree ni en Adán ni Eva. Claro, que llegue el momento en que esta persona que no tiene bienes ni tiene, es una persona muy humilde, que le dejen un chalet y tenga que pagar el impuesto. El famoso impuesto de sucesiones. Que el chalet no será ni para unos ni para otros. El chalet será para pagar los impuestos. Exacto. Entonces, ¿le están haciendo un bien a esta persona? Pues así, a grosso modo, le están haciendo pues, un mal. Porque se lo va a ver pasar por delante y como no hay una gestión impoluta e intachable, le va a volar. Hay otras soluciones y la solución hay que buscar el modo concreto de hacerle, digamos, esa entrega, pero dentro de la legalidad, buscando la mínima fiscalidad o tributar lo mínimo posiblemente y que se lo pueda asignar, porque si no esa propiedad, como bien te he dicho, le pasará por delante y no va a ser para esa persona. Y será peor rápido que la enfermedad. Juanjo, el tiempo en televisión, que se nos queda corto contigo siempre. Siempre, como siempre, un placer Muchísimas estar contigo. gracias. Cualquier persona que tenga cualquier duda, ya sabe dónde se puede poner en contacto con vosotros, como siempre. Por supuesto, es o bien llamando al 961721067 para pedir cita previa. El despacho lo tenemos en Cullera, calle La Vega 8C, frente al ambulatorio están las ambulancias, y luego por mail juanjosegrau@vipabogados.es o entrando en nuestra web www.vipabogados.es. Cualquier cosa será un placer, como siempre. Pues ahí queda. Juanjo, muchísimas gracias. Nos vemos próximamente. Gràcies a ti, Bea, un placer. I nosaltres, espereu-se perquè tornem de seguida.